Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y déjenme decirle que aquí han desfilado invitados de muy alto nivel, de grueso calibre. O como dijera, ¿se acuerda usted de Lechuga? Un personaje chipocludo, parafraseando a Lechuga, es el que tenemos esta noche aquí en Polaca la Veracruzana. Existe el number one, pero también el number two, el número 2 de la política veracruzana, el número 2 de Palacio de Gobierno. Cheque usted que nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Flavino Ríos Alvarado nació en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y notario público número 9 con licencia. Impartió clases de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y tutor académico de posgrado por investigación de la Facultad de Derecho por la UNAM. Regidor del H Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en el año de 1973-1974. Para 1976, fue nombrado jefe del Departamento de Acción Social del Gobierno del Estado de Veracruz y jefe de la Oficina Coordinadora de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. En el Senado de la República se desempeñó primero como jefe del Departamento A de la Dirección General de la Tenencia de la Tierra de la Secretaría de la Reforma Agraria, posteriormente como subdirector de Relaciones Públicas del Senado de la República y por último fue director de Información del Senado. Ha sido director de enlace de la Dirección General de Concertación para la Descentralización Educativa de la Secretaría de Educación Pública y en 1989 ocupó la Dirección General de los Servicios Coordinados de Educación Pública. Para los años 1998-2000 fue electo diputado de la 58 Legislatura del Estado de Veracruz por el Distrito 23. En el año 2002 fue secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ha sido 2 veces subsecretario de Gobierno, la primera en 1991-92 y la segunda en el 2003. En ese mismo año fue nombrado por primera vez secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. En 2010 nuevamente fue electo diputado local por el Distrito 28 de Minatitlán y para el 2013 fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política del H Congreso del Estado de Veracruz. Para enero del 2015 fue nombrado secretario de Educación del Estado de Veracruz y actualmente es secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. Nos acompaña aquí en Polaca a la Veracruzana, ya viste quién está aquí con nosotros, ya está aquí a cuadros, ella lo está viendo, Flavino Ríos Alvarado, secretario general de Gobierno, a quien le agradecemos su presencia esta noche aquí en Polaca
a la Veracruzana. Seas bienvenido. Gracias, secretario. Pepe, gracias, Manuel, gracias, Raimundo, por permitirme entrar a todo su auditorio. También le agradecemos a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra, una columna que usted ha leído en muchos portales de noticias, en muchos medios impresos del estado de Veracruz. Buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Manuel, buenas noches. Señor secretario, buenas noches y gracias por acompañarnos en este programa. Pues de veras que tiene un currículum impresionante, ¿no? Una trayectoria que cada vez se ve menos, ¿no? En las últimas camadas de los funcionarios, como que pertenece a una generación ya rebasada. Diría yo. No, pero de una generación de políticos en extinción. Pues mira, no tanto de políticos en extinción. Yo creo que el político, la función pública o el servicio público no es un privilegio de jóvenes o de personas mayores, como es mi caso. Ni siquiera tiene que ver tampoco el conocimiento, la preparación académica, los grados de estudios, porque puede haber jóvenes muy preparados o adultos muy preparados, pero se requiere algo que comenté en una plática que le di a los jóvenes que me hicieron favor de invitarme en el PRI estatal. Es decir, a lo mejor muchos quieren ser políticos y piensan que para ser políticos se estudia. Es como ser periodista. Hay muchos que estudian en la escuela de periodismo anteriormente, como fueron ustedes, o que estudian actualmente la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como se le denomina ahorita, pero no todos triunfan, no todos se prestigian, no todos tienen el reconocimiento social de la opinión pública. Por lo tanto, se requiere, no nada más en el servicio público o en el periodismo, se requiere algo que se llama vocación. Es decir, que haga uno lo que a uno le gusta, pero en el caso de la actividad pública se requiere vocación de servicio. Por muy preparado, por muy capaz, por muy joven que seas, pero si no tiene una vocación de servicio, está uno, como dicen los chavos, bien pelado. Muy bien. También le agradecemos a Manuel Rosete, autor de la columna Apuntes, director general de Formato 7 en su versión impresa y formato7.com en su versión digital, que es uno de los portales que junto con versiones.com.mx, además de otros sitios web del norte, centro y sur del estado de Veracruz, transmiten Polaca a la Veracruzana desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Muy buenas noches, Manolo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, secretario, por acompañarnos. Gracias. Yo me refiero a que tú entraste a la política con un respaldo académico importante y con una vocación de servicio, por supuesto. En la actualidad vemos que entran jóvenes con un respaldo académico falso, de títulos que lograron en universidades patito o que compraron, y sin vocación de servicio, únicamente con una vocación voraz. Vocación por el poder, por el poder mismo, por, ¿no?, el dinero. Por el dinero, ya en otras palabras. Pues mira, volvemos al comentario anterior. Yo creo que los jóvenes que deseen participar en el servicio público deben pensar no a corto plazo, sino a largo plazo. Deben pensar en su prestigio personal, profesional, familiar. Es decir, y si hacen las cosas bien, es obvio que van a tener éxito en el futuro. Pero ¿cómo hacer las cosas bien? Pues las cosas se hacen bien el día de hoy. Si están pensando en el futuro, no hacen las cosas bien el día de hoy. Mañana será otro día. Si hoy Flavino Ríos se comprometió con ustedes a estar en este programa, hoy martes, de estar con ustedes en este programa, pues Flavino Ríos tiene que cumplir con ustedes, porque ya tenía un compromiso. Son cosas a lo mejor muy sencillas, pero muy importantes, porque ustedes destinan su tiempo, ustedes hacen una noble labor, ser enlace entre el servidor público o el político con la población, con la opinión pública, y esa labor no solamente tenemos que engrandecerla, sino también agradecerla. Es una profesión noble que ustedes ejercen con mucha responsabilidad, con mucha objetividad, con mucho profesionalismo,
Y pues, ¿de qué nos informan? Pues de lo que acontece y que la sociedad obviamente tiene la obligación de conocer por conducto de ustedes. Oye, Flavino, tú perteneces a una generación de políticos formada prácticamente, bueno, con una cultura de un partido hegemónico que se ha mantenido en el poder décadas, sobre todo en Veracruz. En Veracruz no ha habido alternancia en el poder a nivel de gobierno del Estado, y no sé qué tanto eso influía antes de que, bueno, la alternancia en la presidencia de la República se dio apenas en el año 2000, ¿no? Y anteriormente, bueno, se veían, surgían camadas de jóvenes, de aspirantes a la política, y se integraban en grupos que, bueno, iban escalando, se iban acomodando conforme se iban dando los cambios, ¿no?, entre los diversos grupos, pero dentro del prismo. No sé si ahora esto ha cambiado a raíz precisamente de que en México y en el Estado, aunque en otros niveles de gobierno, se ha dado la alternancia, de que son jóvenes que ven que ahora gobierna un partido, pero el día de mañana puede llegar a gobernar otro militante de otro partido diferente y ellos van a quedar excluidos. Y a lo mejor eso a ellos les mueve a querer acumular una riqueza, aprovecharse de los cargos a los que les han dado acceso para enriquecerse y asegurar su patrimonio. Mira, tienes razón, pero también en la época de los partidos hegemónicos, cuando el PRI era un partido dominante, hubo secretarios que fueron a la cárcel. Te menciono, por ejemplo, un desafuero de un senador, de Jorge Díaz Serrano, pero también de Félix Barra, de Eugenio Méndez de Ocurro, del Negro Durazo, por mencionar un momento del país donde hubo un cambio de gobierno y quienes hicieron mal uso del servicio público y se enriquecieron, fueron a dar a la cárcel. Entonces yo creo que también, más que verlo en función de los partidos políticos, porque bueno, la sociedad, la población nos castigó en el 2000 y ganó Vicente Fox, luego ganó Calderón, ahora está el presidente Peña Nieto, que pudo llevar a cabo todas las reformas estructurales que el país requiere. Es decir, siempre ha habido la observación, diría yo, de la sociedad hacia los servidores públicos. Y esto se da desde el municipio, en el gobierno estatal y en el gobierno federal. ¿Cómo se da en el municipio? Pues la gente observa a los regidores, al síndico, al presidente municipal, si este ya cambió de casa, si ya cambió de vehículos, si compró otras propiedades. ¿Ya cambiaste de mujer? Sí, ya cambió de mujer, que es lo primero que hacen los alcaldes, por eso yo nunca voy a ser alcalde, ¿no? Sí, nunca voy a ser alcalde de Minatitlán, por eso precisamente, así lo dice mi mujer, exactamente como tú lo dices, exactamente. Si llegan a la presidencia municipal, lo primero que hacen es cambiar de mujer. Empieza la familia a realizar viajes al extranjero ostentosos, y el servidor público municipal piensa que no lo sabe la población lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Pues porque la esposa le presume a la mamá que fue a Europa, o que fue a Estados Unidos, que hizo esto. La mamá se siente orgullosa de su hija y se lo platica a las comadres a las vecinas, y de repente... Antes era Radio Bemba, pero ahora es el fake. No, es el fake, o la suben. Hay quienes suben sus fotos que fueron a Las Vegas o en otros países y presumen de eso, y yo creo que al presumir de eso, hacen que haya una irritación de la población, claro, por los excesos que se cometen. Anteriormente, y te pongo un ejemplo, yo recuerdo porque lo leí, no porque lo haya vivido. Uno de los presidentes de la República, jalapeño, no sé si fue 1864, 67, ahí que los historiadores sean benevolentes conmigo si me equivoco, que fue Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando era presidente había mucha influencia francesa en este país, después de Benito Juárez, y trabajaban de 9 a 2 de la tarde en la presidencia, estaba en Palacio Nacional, y después de las 2 de la tarde todo lo que era la calle Madero, y luego frente a la Alameda, había restaurantes y bares.
Y ahí iba el presidente con su gabinete y no pasaba nada y nadie le decía nada. Sebastián Lerdo de Tejada fue el que inauguró el ferrocarril México-Veracruz, el primer ferrocarril que tuvo este país. Pero recuerdo en la época de Hernández Ochoa, que a lo mejor es más reciente para nosotros, estaba el Bar México, estaba el Bar Las Palomas y estaba el clúster en Úrsulo Galván, que todavía creo que sigue estando ahí a cuadra y media del parque. En el Palacio de Gobierno estaba el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y a la 1:30, 2 de la tarde, los magistrados y los diputados y uno que otro secretario estaban en el Bar México, en Las Palomas, echándose un trago, y no pasaba nada. Ahorita si el secretario de Gobierno se toma una cerveza en el estadio Luis Pirata Fuentes porque fue a ver a los Tiburones Rojos y son de esas grandototas, no te la acabas. No me la acabo, ¿no? Rápido a redes sociales. Eso es para que vean cómo ha cambiado la situación. Obviamente se requiere de una mayor responsabilidad. O sea, el país y el Estado ha cambiado. Se requiere vivir dignamente, sí, decorosamente, sí, pero vivir con el salario que a uno le pagan, que le pagan a uno bien. Y en ese sentido, no tener ambiciones de querer tener más. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de una familia que tiene mucho dinero. Tener mucho dinero es como tener el refrigerador lleno de comida. No se come uno la comida en un día. Y mañana no sabemos si vamos a despertar. Lo más probable es que despertemos y que respiremos oxígeno, pero no lo sabemos. Entonces la gente piensa mucho en el enriquecimiento rápido, en acumular, y no se pone a pensar en otros tipos de valores. Yo creo que independientemente del partido hegemónico, independientemente de la alternancia del poder, tiene que ver la situación con los valores sobre todo familiares. Creo que los 4 que estamos aquí fuimos educados a la antigüita, donde la mamá estaba en nuestras casas, donde te bañaban, te daban de desayunar, ibas a la escuela, el recreo no era para comer, el recreo era para jugar, regresabas de la escuela, tenías que comer, hacer la tarea, y después de que hacías tu tarea ya podías salir a jugar. En el caso mío, mi mamá no sabía si hacía yo la tarea bien, mal o regular, simplemente nos ponía a hacer la tarea y tenías que estar ahí haciendo la tarea. Y era una disciplina que le inculcaron a uno de trabajo, de responsabilidad, de respeto a los mayores. Bueno, yo recuerdo cuando mi hija tenía como, creo que 4 o 5 años, que todos los 31 de diciembre íbamos a Minatitlán a pasar el año nuevo con mis papás, todavía la pasé con mi mamá el año pasado. Recuerdo que mi hija me dice, oye papá, dice, qué chistoso le hablas tú a mi abuelita. Dice, tú le hablas de usted y yo le hablo de tú. Sí, la verdad, porque los niños le hablan de tú a uno. Antes uno era de usted, vaya, cuidadito le hablabas de tú, y si estaban aquí unas personas mayores, los niñitos no podían estar ahí. Y bueno, por eso el gobernador Javier Duarte de Ochoa tuvo que mandar una iniciativa al Congreso que tiene que ver con la prohibición también de venderles, pero no solamente venderles, de proporcionarles alcohol a menores de edad, a menores de 18 años. ¿Por qué? Porque se relajó esos valores que estamos comentando. De repente hasta los mismos padres les dan a sus hijos bebidas alcohólicas que son menores de 18 años. O hasta otras sustancias. O en una fiesta de 15 años dicen que hay que darles bebida porque si no la fiesta no está buena y se van los niños o se van las niñas. Eso no es posible. Ahí el gobernador Javier Duarte de Ochoa lo que hizo, y la verdad que bueno que contó con el apoyo de los diputados y con el apoyo de los alcaldes, es sustituir lo que debe hacer un papá o una mamá: cuidar a sus hijos, educar a sus hijos. Hay 2 tipos de educación: la educación formal y la educación tradicional. La educación formal se da en la escuela, con los maestros, y hay que ir a la escuela, hay que estudiar siempre. Yo creo que esa es la diferencia, porque yo sí estudié el posgrado, por ejemplo, bueno, la primaria, secundaria y preparatoria en Minatitlán,
la licenciatura aquí en la Facultad de Derecho, generación 68-72, y el posgrado en la UNAM, 84-87, escolarizado, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, con necesidad de trabajar, casado y con 2 hijos menores en el Distrito Federal. Es decir, pero volviendo a la responsabilidad del Estado, ¿qué sucede cuando los papás no se ocupan de los hijos? ¿O qué sucede cuando los hijos nosotros no nos ocupamos de nuestros papás? Por eso hay pensiones para adultos mayores, porque tiene que entrar el Estado a resolver un problema que debió haber sido de la familia. Es de arriba hacia abajo, cuando la mamá o el papá están jóvenes, tienen hijitos chiquitos, y es de abajo hacia arriba. En el Código Civil, a mí siempre me llamó la atención una situación que tiene un apartado que tiene que ver ahí cuando los padres le donan a sus hijos bienes en vida, los heredan en vida, pero hay un artículo ahí que tiene que ver con la revocación de la donación, y específicamente habla de la ingratitud, cuando un hijo es ingrato, que su papá o su mamá le da bienes y de repente el hijo o la hija abandona al padre o a la madre. La mamá, si va ante un agente del Ministerio Público, ante un juez, puede revocar esa donación. Es decir, y yo dije, bueno, ¿por qué estará ahí? Pues porque se da, porque esa es la realidad social. Y cada vez es más común. Cada vez es, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, pero no debería ser así. No, claro. Debería ser al contrario, vaya a fortalecer. Por eso también el gobierno tiene que fortalecer esos valores. Y luego, bueno, pues los jóvenes, el sector público o la actividad pública es como el deporte profesional. Los jóvenes se fijan en una imagen, y hay imágenes buenas, regulares y malas, y hay que ver cómo estamos formando a esos jóvenes. Secretario, cambiando un poco de tema, hemos observado que a raíz de que llegaste, y aclaro, no es Coba, ni Chucholeo, ni mucho menos, pero no me dejarán de mentir mis compañeros aquí y tal vez algunos televidentes, pero a raíz de que asumes la Secretaría de Gobierno, hemos observado que hay sí sigue habiendo marchas y plantones, pero menos que antes de que llegaras. ¿Cuál ha sido la fórmula? ¿Cómo le has hecho? ¿O es que Eric Lagos tenía un verdadero desgarriate, ¿no? Bueno, es que hubo Buganza, ¿no? Buganza en este caso, ¿no? Uno que fue 2 veces secretario, otro que fue secretario. Es muy sencillo. Y volvemos otra vez a la vocación de servicio. Le hemos dicho a los grupos sociales que tienen algún interés en manifestarse: si te manifiestas, de todos modos te voy a atender, y tengo la obligación de atenderte. Si no te manifiestas, también te voy a atender. ¿Cuál te es más cómoda? ¿Cuál prefieres? Si te manifiestas, vas a entorpecer el tráfico, vas a causar perjuicios a la ciudadanía, ya los jalapeños están cansados de tanta manifestación, la Cámara de Comercio nos los ha planteado. ¿Por qué no mejor traes tus planteamientos? Porque tiene que ver muchas veces también, hay que ver el origen de las manifestaciones, hay que ver por qué se manifiesta la gente. A veces se firmaron minutas, se comprometieron obras y estas no se han cumplido. Entonces, la primera instrucción que recibí yo de Javier Duarte de Ochoa cuando me hace el favor de designarme secretario de Gobierno es que resolviéramos todos los compromisos que traíamos incumplidos y que todos fuera mediante el diálogo. Entonces, pues todo el mundo entiende, nomás que hay que platicárselos, hay que decírselos. A ver, los músicos, sí les debemos a los músicos, no les debo yo, pero les debe el gobierno y hay que ser institucionales. Entonces, a ver, primero, ¿cuánto te debo? Demuéstrame primero que te debo, a ver quién te ordenó que fueras a tocar a Topan o a Veracruz o a Pánuco. ¿Quién te llevó al baile? ¿Quién te contrató? ¿Quién te contrató? A ver, demuéstrame que tocaste y sí les vamos a pagar a todos. O sea, pero también puede ser del Frente Cardenista, de Antorcha Campesina, de Renato Tronco, de César del Ángel. Hay grupos ya, hay expresiones que quieren conseguir todo con presión. Si tienen razón, se las damos. Y si no tienen razón,
también les decimos que no tienen razón. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablarles con la verdad. Hay cosas que sí se pueden, hay cosas que no se pueden. Nos hemos estado riendo no nada más con las organizaciones, con los presidentes municipales, de todos los partidos políticos. Mi primer cliente fue el de Soledad Atzompa. Ahí estaba el lunes que tomé posición a las 10:30 de la mañana, pero también he atendido a la de Xochocotla, que es alcaldesa, a la de Mixtla de Altamirano, que es alcaldesa, pero a la de Río Blanco, que también es alcaldesa, al de Aculcingo, al de Maltrata, al de Huilopan. He estado en contacto con el presidente municipal de Orizaba, pero también con el de Zongolica, pero también con los de la zona norte del estado. Hoy atendí a los alcaldes de la Sierra de Otontepec, he atendido a los presidentes del sur de Veracruz, de Mecayapan, de Pajapan, Tatahuicapan, Sotiapan. Es decir, hemos ido atendiendo. O sea, atención y diálogo sería la clave. Atención, diálogo y decirles la verdad. Digo, muchas cosas tienen que ver con recursos económicos. Es que me prometieron una patrulla, sí, ya compraste la que dijiste, no, cuando la compres vemos lo otro. O sea, o por ejemplo, en el caso del exsecretario de Educación, actual secretario de Gobierno, hay compromisos que hice en la Secretaría de Educación, bueno, pues vamos a cumplirlos. Y así igual en el sector salud, pero también en SEDARPA, en comunicaciones, en seguridad pública, en Sedesol, en finanzas. Afortunadamente hay un gran equipo en el gabinete de Javier Duarte de Ochoa. La gran mayoría, por no decir casi todos, tengo una relación de afecto, de aprecio, de amistad, de cordialidad. Y tengo algo que es muy importante también, autoridad moral. Sí. Y eso ayuda tanto hacia los lados como hacia abajo. Ahorita que dices de autoridad moral, tú ocupaste el mismo cargo con el licenciado Miguel Alemán. Así es. Responsable de la política interna del Estado. Ahora que vuelves a hacerlo en otro gobierno, ¿qué diferencias encuentras entre lo que hiciste con Alemán y en la actualidad? Son momentos distintos, claro. No había redes sociales, punto número 1. Punto número 2, no traíamos mucho problema de tipo económico. Con Alemán sí le debíamos a los maestros algunas cosas, como se le deben ahorita, pero se les van a pagar. Pero la federación nos debía a nosotros 4.500 millones de pesos. ¿Desde entonces? Un poquito desde entonces. Nos iban a dar, no los 4.500, el secretario de Hacienda, que en su momento era Gil Díaz, ofreció darnos 700 millones de pesos, el licenciado Alemán no aceptó. Nos fuimos a una controversia constitucional porque teníamos la prueba, como la tenemos ahorita, de que el gobierno del Estado en ningún momento le ha dejado de pagar a los maestros estatales. Actualmente, ahorita, el gobierno federal le paga a los maestros federales, pero hay un artículo, no recuerdo si el 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que cuando un Estado no pueda cumplir sus obligaciones en materia educativa, el gobierno federal tiene que entrar a apoyar. Sucedió en Guerrero a principios de enero, cuando el gobierno estatal no podía pagarle a los maestros estatales, entró el gobierno federal en su auxilio. Sucedió en Baja California en el mes de abril igual. Y obviamente que Javier Duarte no ha dejado de cumplirle al magisterio. Le ha pagado todo, porque el maestro estatal gana mismo que lo federal. A trabajo igual, salario igual. Incluso yo se los comenté a los dirigentes sindicales el 4 de mayo, cuando estaba la negociación CEPCENTE. Le dije, no se preocupen, lo que convenga el sindicato, nosotros, eso les vamos a pagar a todos los maestros. Es decir, se han cumplido con los compromisos, pero no alcanza el recurso. Por lo tanto, es una situación económica distinta. En ese momento dejamos el gobierno una deuda de 3.500 millones de pesos. Fidel Herrera dejó una deuda de un poco más de 35.000 millones de pesos. 10 veces más. 10 veces más. A lo mejor la gente estaba muy feliz y muy contenta con él, pues sí, porque regalaba el dinero, pero no era el dinero personal de él, era el dinero de los veracruzanos, de las familias veracruzanas. Y Javier Duarte ha tenido un manejo sano, diría yo, responsable. Se reestructuró la deuda con el primer secretario de Finanzas, que fue Tomás Ruiz, y actualmente la deuda es un poquito más de 44.704 millones de pesos. Eso es lo que debemos, pero es una deuda manejable.
De 20 años que estaba, se fue a 30 años y obviamente Veracruz puede salir con sus compromisos. En el caso de los proveedores, de los prestadores de servicios, de todo el mundo, vamos a cumplir con los compromisos. Es decir, vamos a salir. El gobierno lo ha expresado muy claramente, hay finanzas sanas, no estamos obviamente, pero no estamos nada más nosotros, no está muchas entidades federativas y el país, los chinos que eran los que iban muy arriba con un crecimiento de más del 7.5%, se vino abajo su economía. Brasil, que nos los ponían de ejemplo, se vino abajo su economía también. En Europa, Grecia, Portugal, España ha estado sufriendo desde hace 4 o 5 años en su economía. Es decir, nosotros tenemos seguridad jurídica, la seguridad pública ha sido un poco mejor, ha ido mejorando, diría yo, a pesar de que hemos tenido algunas contingencias, pero la ciudadanía lo percibe mejor. Si tenemos seguridad pública, si tenemos certeza jurídica, ¿sí?, y hay tranquilidad política y laboral, hay inversión pública nacional y extranjera. Y obviamente se genera empleo, y eso detona la economía. Yo tuve 2 viernes, este viernes después de que acompañé al Liceo Alemán, mis nietos fueron al fútbol y les había yo ofrecido y prometido alcanzarlos. Los alcancé casi en los 15 últimos minutos del partido y luego nos fuimos a cenar unos tacos y me pude dar cuenta del desarrollo que tiene el puerto en la noche. No había yo salido prácticamente de noche, cómo se mueve la gente, los restaurantes, las cafeterías, los bares, todo lleno. Pero una semana antes estuvo el evento de Erika Ayala, como dirigente de la CNOP, sí. Vino la senadora Cristina Díaz, venía un poco afónica ella, yo en la mañana me había disculpado con ella de que no iba a poderla acompañar porque la conozco desde hace tiempo. Ella fue esposa de Tomás Montoya, que fue mi compañero diputado, me disculpé, pero luego el gobernador tuvo una reunión en Palacio Nacional, después del Consejo de Seguridad, y me comentó que no iba a poder llegar a tiempo, que fuera yo al evento. Fui al evento con la senadora. Después le dije, oye, si quieres cenar, con mucho gusto te invito a cenar. Ella sabía que 2 días antes había fallecido mi mamá, porque me habló para darme el pésame. Incluso fue generosa conmigo porque ahí se dio un minuto de silencio en la ceremonia de la CNP, ella lo pidió. Y nos fuimos a tomar un café, al de la parroquia, un café, unas canillitas, yo media noche, de esas que tienen jamón con queso, pero ya no puedo comerme toda completa, nomás tengo que comer la mitad. Es como los tacos al pastor, antes se comía unos 20, ahora se come uno, ya al otro día hay que caminar mucho. Sí. Entonces me decía, oye, ¿qué movimiento tiene Veracruz? Le dije, pues fíjate que los hoteles están llenos, le digo. Hace 15 días unos amigos míos de Minetlán querían venir a Veracruz, no encontraban hoteles y me tuvieron que hablar para que yo les consiguiera hoteles. Estaban llenos los hoteles del puerto, Veracruz, Boca del Río. Pero no solamente estaba lleno Veracruz, Boca del Río, estaba lleno Tuxpan. Toda Costa Esmeralda estaba llena. Los Tuxtlas y Coatzacoalcos, pero también la gente viene mucho a Jalapa, al turismo de aventura, a Jalcomulco, va a Naulinco, a Jico, a Teocelo, a Coatepec. Pero no solamente eso, también van a Orizaba, a Córdoba, a Orizaba por el teleférico. O sea, hay mucha presencia en el estado nacional sobre todo, que digo, limitamos con Tamaulipas, con San Luis, con Hidalgo, con Puebla, con Oaxaca, con Chiapas y con Tabasco. Por ejemplo, en el caso de Coatzacoalcos, con la carretera que está de Nuevo Tiapa a Tuxtla Gutiérrez, en 3 horas la gente de Chiapas está con nosotros, en el sur. O nosotros que somos de Minetlán, que luego vamos a Tuxtla o a San Cristóbal de las Casas, nos queda a 3 horas y media San Cristóbal, estamos muy cerca. Pero de Villahermosa también, la gente de Villahermosa viene al sur de Veracruz. O sea, es decir, hay mucho movimiento económico y se siente, lo perciben los mismos restauranteros y hoteleros, que la economía en el estado está mejorando. Pero sobre todo en la zona de Veracruz, Boca del Río, hay mucha construcción. Y si algún trabajo desparrama recursos hasta la última tiendita de la esquina, es el negocio de la construcción. Sí. Porque le compran la lata de sardinas, la Coca-Cola, la tiendita de la esquina. Entonces, eso desparramos. Hay mucha construcción y yo creo que vamos bien. Javier Duarte va a entregar un buen gobierno, al menos eso espero yo.
Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en Polaca, la Veracruzana, charlando con el secretario general de gobierno, el doctor Flavino Ríos Alvarado. No se desconecte, regresamos. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Pues regresamos aquí en Polaca, la Veracruzana, y seguimos platicando con el secretario general de gobierno, el doctor Flavino Ríos Alvarado. Y bueno, pues por allí vimos unas declaraciones, pero queremos que nos los vuelvas a comentar, o no sé si ya lo reflexionaste. ¿La gubernatura de 2 años te descartas totalmente o hay por allí? Completamente. No, me descarto completamente. No, la verdad que ya lo que quiero hacer es cuidar a mis nietos, vaya. No, miren, la verdad que sí aspiré en el 2004, pero ya a estas alturas yo creo que lo que tengo que hacer, y es mi obligación además, concluir el gobierno con Javier Duarte de Ochoa, cerrar muy bien el gobierno, no tener más deudas, cumplir con los compromisos de campaña de Javier Duarte, con los que están en el Plan Veracruzano de Desarrollo y con las demás obras que se vayan dando en el Estado, vaya, porque no podemos paralizar el Estado, tiene que seguir habiendo obras, pero obviamente hay muchas obras que están inconclusas, que hay que concluir, como pueden ser escuelas, caminos, puentes, que hay que terminarlas, porque son obras que benefician a los veracruzanos. Flavino, como miembro de un partido político, como priista, ¿tú ves internamente ya en la víspera de que el partido pudiera designar candidato, ves una final nada más entre dos protagonistas, los 2 senadores, Pepe y Héctor Yunes, o pudieras ver una o 2 cartas más del prismo veracruzano? Bueno, hasta ahorita no he visto encuestas serias, porque no es el momento todavía, que maneje el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Obviamente, en el caso de nosotros, pues vamos a apoyar al candidato que diga el PRI. Digo, siempre lo hemos hecho, no tendría por qué ser de otra manera.
Incluso yo he sido 2 veces diputado local, pero en algunas ocasiones no me ha tocado ser candidato y he apoyado, por ejemplo, en Minatitlán al candidato a presidente municipal o al candidato a diputado local o a la candidata a presidente municipal o al candidato a diputado local, cuando no nos ha favorecido la decisión democrática. En ese sentido, nosotros estamos conscientes y preparados que tenemos que trabajar y esa es parte del compromiso que tengo con Javier Duarte para que el candidato del PRI pues tenga la mayor aceptación ciudadana, ¿no? Independientemente de quién sea, de lo propio que traiga el candidato como persona, que el PRI decida. Yo no tengo ahorita la varita mágica, porque hay muchos que se han autodestapado y otros que se han promovido y no quisiera ni excluir ni incluir a nadie, pero sí les quiero comentar que vamos a apoyar al que sea el candidato del PRI. ¿Cómo? Pues haciendo un buen gobierno. La mejor forma de apoyar a un candidato es hacer las cosas bien, tener la comunicación directa con los grupos sociales, con los presidentes municipales. Al secretario de gobierno también le toca la relación con el poder legislativo, con el poder judicial, con los delegados federales. Ya empatamos las políticas del gobierno federal con las políticas del gobierno del estado, que esa fue una de las causas por las cuales se modificó la gubernatura de 2 años, porque a un gobernador de 6 años, como está actualmente, lo tocaba un presidente de la República 2 años y luego 4 años con el otro presidente de la República. Y ahorita lo que se pretende a partir del 2018 es que vayan juntos y que el plan de desarrollo estatal se coordine o esté inserto en el plan de desarrollo nacional. Por ejemplo, a lo mejor nosotros traemos algunas prioridades que tienen que ver con el Istmo de Tehuantepec, el corredor transísmico, y a lo mejor el gobierno federal nos las trae. O el desarrollo de la Huasteca, de la parte alta de Veracruz. Y el gobierno, entonces, empatar eso para que a Veracruz haya progreso y le vaya bien. Nosotros vamos a hacer y vamos a apoyar, al menos yo en lo personal, al que el candidato que designe el PRI nacional. Sin embargo, es una situación parecida a la que estás viviendo cuando fuiste secretario con Alemán a esta. Como que se adelantaron los tiempos, ¿no? O las ansias de quienes quieren ser. Yo creo que están más adelantadas ahorita que antes, sí, que antes. Yo recuerdo, creo que fue a finales de septiembre, de octubre, cuando el liceo Alemán tuvo una reunión en México con el presidente del partido, que era Roberto Madrazo, y con otras gentes, y ellos hablaban nada más de 3 candidatos. Y de repente el liceo Alemán les dice, no, también está Flavino, Son Montano, 11. Mauro Loyo, Jorge Uscanga, Guillermo Zúñiga, y si quieren, Maldonado. pónganle más, vaya, ¿no? y recuerdo que regresó el liceo Alemán esa noche de México, y lo vi en la noche, oiga, pero pues, usted y yo habíamos quedado que yo iba a cerrar el gobierno, si usted me mete en la contienda, me va a ser muy complicado y difícil tener la interlocución con todos, como es, la verdad, además. Entonces él dice, no, si yo ya les dije y yo sé por qué lo hago. Ya después vimos que se iba decantando, que algunos iban declinando a petición expresa del gobernador. Y bueno, en mi caso personal tuve un suceso muy lamentable que me impidió continuar con esa aspiración. Y por eso ya estoy muy tranquilo, muy maduro, muy reposado. Me contrataron para concluir el gobierno el 30 de noviembre, para cerrar lo mejor posible. Es como los pitchers que son relevos y en la novena entrada Sacar los últimos 3 tienes que sacar nomás los 3 outs, tienes que tener velocidad, precisión, velocidad y precisión. Entonces, por eso estamos muy velozmente y control. Entonces, para que cuando el catcher te diga, ponle en la esquinita, ahí en la esquinita, y le dejen poner, ahí debe ir la bola, pero a mucha velocidad para que no te la puedan batear, porque si te la batean, se va. Por hora, cuando menos. Mínimo 95, creo que esa era la recta que tenían algunos pitchers en las grandes ligas, ¿no? Sí. Pues te estás volviendo un experto en cierres de las administraciones, ¿no? Pues fíjate que con Hernández Ochoa trabajé los 6 años, primero como secretario particular de Carlos Brito, luego como jefe de acción social y juntas de mejoramientos, y ahí concluí.
luego con don Fernando nomás medio año, con Dante los 4, primero en la UCED, que es la Secretaría de Educación ahorita, que administraba la educación federal, y luego como subsecretario de gobierno, ahí concluí, como subsecretario de gobierno. Con Chirinos no trabajé, a pesar de que yo tenía una buena relación personal con él, y yo sentía que él me tenía mucho afecto y mucho aprecio, porque además yo le coordiné un programa en su campaña. ¿Pero fue por el incidente de Dante que no te acercaste? No, al contrario. Yo le decía a Dante que tenía que acercarse. O sea, yo era el que promovía que no deberíamos estar, como lo hice también con Fidel y con Alemán, que no deberíamos estar distanciados, sino que deberíamos estar unidos. Al contrario, siempre me ha tocado trabajar por buscar el acercamiento, la unidad, la conciliación. Incluso algo que les comento con el caso de los municipios indígenas, donde el gobernador ha hecho mucha obra de infraestructura, lo que pasa es que a veces no se nota, es la reconciliación con esos municipios, o sea, porque sí tienen muchas necesidades, muchas de las manifestaciones son por necesidades, y algunas por obras incumplidas, y ahí tenemos que entrar para acercarlas. Pero en el caso de Chirinos no trabajé los 6 años, en el caso de Alemán fue una diputación de 2 años nada más, reformamos la Constitución en esos 2 años, y luego me fui a mi notaría, a Minatitlán. Trabajé nada más, creo que 1 año en mi notaría, luego el señor Alemán me pidió que me incorporara al Consejo Estatal de Seguridad Pública como secretario ejecutivo, luego me hizo subsecretario de gobierno, y luego me hizo el secretario de gobierno. En los 2 casos me ha tocado cerrar con Alemán y me va a tocar cerrar con Duarte. Con Duarte incluso mucha gente cree que todo el tiempo he estado en el gobierno, ¿no? Estuve 3 años como diputado, presidente de la Comisión de Justicia, luego cuando se va a Carballo me nombran coordinador del grupo legislativo del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política. Circunstancialmente, porque así lo indicó el gobernador, me tocó atender a todas las expresiones magisteriales de todos los sindicatos con motivo de la reforma educativa, todos, incluidos la coordinadora del Movimiento Popular, el CENTE, el CET, el SUT, el CITET, todos los que hay. Cuando nos tocaba descansar, nos pusimos a trabajar en el Congreso, ya fue el último mes, septiembre, octubre, terminamos el 4 de noviembre, me voy nuevamente a la notaría, y bueno, ahí estoy hasta diciembre, que me pide el gobierno que me incorpore, y me incorporo el 5 de enero como secretario de Educación. Estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y el 20 de julio, el 19, me dice el domingo 19 en la tarde, que quiere que lo ayude yo como secretario de gobierno. Así es, sí. Está muy sencillo, simplemente, ¿qué he hecho? Cumplir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, las tareas que se me han encomendado. No he hecho nada extraordinario. Simplemente hacerlo a lo mejor con pasión, con emoción, con entusiasmo, con ganas, porque así se deben hacer todas las cosas y eso se nota. Por ejemplo, ayer lunes, pues estuvimos muy temprano como todos los lunes en conferencia de prensa y fue un día muy largo y ya luego se nota ya en las ojeras lo largo del día. Hoy martes ya estuve el día de hoy temprano a las 9 de la mañana en el inicio de las ofrendas con motivo del mes patrio, que se inician las guardias de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla en el Parque Los Berros, y seguí con una agenda muy intensa. Muy intensa, ¿no? Sí. Pero muy gratificante, diría yo. Muy bien. Flavino, hace rato, en la primera parte del programa, a propósito del tema de la deuda pública del gobierno del Estado, hacías alusión al tema de Fidel Herrera Beltrán, de que regalaba dinero como si fuera suyo cuando era dinero público, ¿no? Esto me hace pensar y creo que algunos analistas lo han comentado, de que gran parte de la deuda que se tiene en este momento del gobierno se debió a esa mala administración o ese desorden administrativo que tuvo Fidel Herrera Beltrán. La pregunta es, ¿crees que Fidel Herrera Beltrán es el principal responsable o culpable de esta deuda, de estos pasivos que se vienen arrastrando hasta la fecha?
Bueno, es que para que alguien regale dinero o la otra parte lo acepta. Entonces tanto el culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es decir, porque era dinero público, o sea, a mí me consta, yo vi en varios eventos en Minatitlán cómo sacaba dinero del portafolio y se lo daba a la gente. Es decir, en ese sentido, yo creo que le faltó un gran sentido de responsabilidad, porque en su momento a lo mejor fue un buen gobernador para mucha gente, igual como lo fue Echeverría para mucha gente. Pero muy populista, ¿no? Bueno, 100% populista diría yo, pero en los hechos, ahí están las consecuencias. Es decir, ¿quiénes tenemos que pagar la deuda? Todos los veracruzanos. El gobierno, ojo, el gobierno no es un cajón ni es un banco. El gobierno únicamente administra los recursos que son del pueblo, y en este caso del pueblo de Veracruz. Y obviamente debe administrarlos bien. Es decir, yo no sé en el caso de empresarios o de contratistas y todo eso, pero mucha gente pues estaba feliz con Fidel, pero no midió las consecuencias de esa felicidad. Esa felicidad era pasajera, temporal, diría yo. Yo creo que Duarte está haciendo las cosas bien, con mucho sentido de responsabilidad. A los mismos medios de comunicación, por ejemplo, ya no hay tantos recursos. Ustedes son periodistas profesionales, serios, no de ahorita, no de un sexenio, pero cómo aparecieron periódicos, portales y todos, bueno, ahí los vemos todavía, ahí andan todavía algunos. Muchos medios. Es decir, muchísimos medios, y a los que no les dio medios les daba taxis, y a los que no les dio taxis les dio notarías. Sí, o sea, es decir, no se actuó con la seriedad y con la responsabilidad con la que se requería. Y obviamente, a lo mejor, los que cobraban con él no pueden decir lo que yo estoy diciendo. Yo sí lo puedo decir. Y no tiene que ver con situaciones de tipo político, tiene que ver con que tiene uno que ser objetivo, racional, diría yo, porque pues ya estamos tanto Fidel como yo más allá del bien y del mal. Y no porque defienda yo a Javier Duarte, simplemente él mismo lo ha expresado, le tocó bailar con la más fea, pero la más fea hablando en términos económicos, administrativos, ¿sí? Que todo se lo heredó Fidel, ¿no? Que todo se lo heredó Fidel. Entonces, yo creo que hay responsabilidad compartida, diría yo, porque muchos que a lo mejor lo critican ahora, ¿qué hacían en su momento? A lo mejor también recibían recursos populares del pueblo. Es decir, obviamente, y estoy hablando de empresarios, de contratistas, de mucha gente que incluso te comentan y te dicen cómo era que el diezmo, el 15 o el 20º, ¿no? Lo comentan y lo dicen, no tienen ningún empacho en decirlo. Faltó, yo creo que Fidel era un político excepcional, o es un político excepcional, con mucha inteligencia, brillante, talentoso, de la cultura del esfuerzo, como muchos de nosotros, pero siempre había sido representante popular. Por eso lo más bonito, les decía yo hace un momento, era ser diputado local. Eres inmune, eres irresponsable, puedes hacer lo que quieras, pero ya cuando te toca gobernar, tienes que planear, tienes que presupuestar, ¿sí? Tienes que la planeación, la programación, la presupuestación y la ejecución son elementos indispensables de la administración pública. Si un ingeniero o un arquitecto desea hacer una casa, primero tiene que tener la idea, luego tiene que hacer el proyecto, luego tiene que ver cuánto cuesta, y luego si tiene el recurso, la hace. Porque a lo mejor podemos querer una casa con biblioteca, con alberca, pero si no tenemos el recurso, no la podemos hacer, aunque tengamos la idea de lo que queremos. Entonces, nos sobreexcedimos, nos sobreendeudamos, y obviamente eso es lo que está sucediendo en este momento, pero estoy seguro que con las finanzas, como las está manejando Eduardo Javier Duarte de Ochoa, Veracruz va a recuperar su tranquilidad económica, no me queda ninguna duda.
Pues paquetazo que le espera al próximo gobernador, que va a ser una administración de 2 años, porque pues aunque se reestructure la deuda, pero va a ser una carga pesada. Y además al próximo gobernador, entrando, le tocará organizar la próxima elección municipal en el 2017 y al año siguiente, en el 2018, la elección federal, la presidencial y la de su sucesor. Efectivamente, tenemos en el 17 la elección de alcaldes de 4 años, que será en el mes de junio del 17, prácticamente entrando el gobernador, tiene que hacer esa elección municipal. Y luego en el 2018 tenemos elección para diputados federales, para senadores, para presidente de la República y para gobernador. ¿Y diputados locales? Y diputados locales también. Es decir, con eso, ¿qué se pretende con la elección en un solo momento? Pues ahorrar recursos también. O sea, es una situación que a lo mejor algunos han criticado, pero que tiene que ver también con la economía, porque ¿quién paga las elecciones? Dicen el gobierno. No, hombre, el gobierno nomás administra el dinero del pueblo, el dinero que se le daba al Instituto Electoral Veracruzano, que no sé cómo se vaya a llamar ahorita, OPLE creo, no sé cómo se llama, ¿sí? Ellos se basan en un presupuesto. No sé si ya vieron la cifra que pidió el INE. 15,000 millones. Más de 15,000 millones, digo, y cerca de 5,000 millones para partidos políticos, creo, para prerrogativas. Es decir, es un dineral. ¿Poder un partido? No, yo creo que, digo, por eso a lo mejor hay pataleo del PT y del otro partido que Partido Humanista, que quedaron fuera del registro, ¿no? El Partido Humanista que no tiene nada de humanista. Pierden las prerrogativas. Es decir, son situaciones no sencillas, no son fáciles, pero siempre tendrá que haber gobierno. Hay gobiernos municipales que se quejan, sí, pero pues hay que estar atentos, hay que estar pendientes, hay que tener gobernabilidad. O sea, siempre tendrá que haber gobierno. Ningún presidente municipal, ningún gobernador, ningún presidente de la República quiere ser el más malo de todos. El problema son las circunstancias. A ver, el presidente Peña iba muy bien. Hasta antes de Ayotzinapa iba muy bien el presidente Peña. Sucedió lo de Ayotzinapa, que no era un asunto federal, era un asunto de un municipio, de un gobierno municipal perredista, con un gobernador del estado perredista, pero como no se actuó a lo mejor en tiempo, rebotó el problema al gobierno federal. Y así es, Es decir, se le va el Chapo, el petróleo se derrumba el precio, el dólar se dispara. Y así es, por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque un asunto a nivel municipal que aunque sea pequeño, puede crecer, y luego un asunto a nivel estatal, aunque sea pequeño, puede crecer, y nosotros tenemos la obligación de ayudar y proteger a los alcaldes, a los ayuntamientos, pero también la federación tiene la obligación de protegernos y estar pendiente con nosotros. O sea, en Veracruz hay como 58 delegaciones federales. Yo tuve una reunión con todos ellos y dije, qué no sabía que había tantos. Uno se queda en las 18 secretarías que hay de la administración pública, en el delegado de la PGR. No, hay 58 delegaciones federales, sin contar que no existe una delegación de la Secretaría de Economía, de Energía. No tenemos delegación de la Secretaría de Energía, a pesar de ser un estado petrolero y un estado con Laguna Verde, con termoeléctricas, con hidroeléctricas, no tenemos. Ahí está una buena chamba. Así es. Interesante. Se viene ya, bueno, hoy martes 1 de septiembre, inicia un programa muy interesante que cada año se da y que como notario que eres, bueno, ahorita con licencia y como secretario de gobierno es un tema que te atañe, lo de el mes del testamento. ¿Qué consiste para orientar e informar a nuestros televidentes? Es muy importante, es una campaña que tiene más de 10 años, 12 o 13 yo creo, que a nivel nacional impulsa mucho la Secretaría de Gobernación. Incluso el año pasado, en el mes de agosto, vino Osorio Chong a Veracruz como secretario de Gobernación y ahí se dio inicio a la campaña del mes del testamento. Ahorita la hizo en Yucatán, pero tiene que ver con que la gente no debe heredarle problemas a sus familiares, generalmente a los hijos o a la esposa. ¿Por qué la gente no hace testamento? La gente no hace testamento, uno, porque piensan que si lo hacen se van a morir. Hay una cultura
No podemos ir contra la cultura, luego contra las costumbres. 2, porque piensan que los notarios cobran muy caro por hacer el testamento. Y 3, porque no tienen la orientación jurídica de en qué consiste el testamento. Es decir, yo puedo hacer mi testamento en este momento y nombro unos herederos, pero el próximo año puedo hacer otro testamento, lo puedo revocar, lo puedo modificar, lo puedo cambiar cuantas veces quiera yo. No hay un límite, ni quiere decir que el testamento que haga yo ya es definitivo. Si hoy, por ejemplo, en mi testamento nombro como heredero a mi hija, y si ya nacieron mis nietos y luego quiero poner a mis nietos como herederos, los puedo poner a mis nietos como herederos. No tengo ningún problema, simplemente nomás revoco el anterior testamento y hago otro. ¿Tú ya hiciste tu testamento? Yo tengo mi testamento, sí, yo tengo mi testamento, o sea, sería, imagínate, en la casa del herrero hasta donde palma. Lo difícil que es que, por ejemplo, que el notario, ya no vive mi papá, no vive mi mamá, decirle a uno, como hijo, decirle a su papá o a su mamá, oye, aprovechando que es el mes del testamento, vamos con el notario para que hagas tu testamento. Es complicado para un hijo o para una hija decirle eso a su papá o a su mamá, porque entonces la mamá le puede decir, oye, pues que ya quieres que ya estás sopiloteando, ¿o qué? Ya entonces, hay que dar la orientación y hay que ponerlo barato. Generalmente el testamento cuesta 2,000 pesos. En el mes de septiembre se cobra el 50% y cuesta 1,000 pesos. Y el notario tiene la obligación no solamente de dar orientación jurídica, el testamento se paga unos derechos, creo que son como 260 pesos los derechos que se pagan, porque hay un registro único de testamento. Si alguien que vive en el DF o en Puebla o en Jalisco va de paso por Veracruz, no hay problema, puede hacer su testamento y se inscribe, y ya cuando fallece uno, la primera consulta que se hace, si es sucesión testamentaria o intestamentaria, es solicitar si hay testamento o no, y nos contestan, o sea, nos contestan al notario o al juez, porque las opciones testamentarias y testamentarias pueden ser ante el notario o ante el juez. Ayuda mucho que la familia tenga su testamento, ayuda mucho, no deja uno conflicto. No sé aquí en el caso de la zona de Jalapa, pero por ejemplo, en el caso del sur de Veracruz, hay muchas situaciones, pues diría yo, irregulares, donde los padres de familia no solamente tienen hijos dentro del matrimonio, sino también hijos fuera de matrimonio, y luego los reconocen, y si los reconocen y no tienen testamento, tienen los mismos derechos a heredar los hijos de dentro y fuera del matrimonio que los hijos de fuera del matrimonio, porque están reconocidos como sus hijos, y ahí es donde entra el conflicto. Entonces, por eso hay que dejar en orden esas cosas. Yo espero que los que nos estén escuchando no tengan ese problema. No hereden problemas. Que no hereden problemas, porque heredan problemas a la familia. Entonces, hay que arreglar los papeles, y es mejor hacerlo cuando está uno consciente. No que los lleven a uno, sino que conscientemente vayan. El notario tiene la obligación de orientarlo, de asesorarlo, de decirle a quienes no le puede heredar. ¿A quiénes no le puede heredar? No le puede heredar al notario que hace el testamento, no puede. Legalmente está impedido, ese testamento es nulo. No le puede heredar al médico de algún tratamiento que le esté dando, o al cura, al pastor, al ministro de la religión que profese el que hace su testamento. Es decir, hay impedimentos en la ley. Órale. Hay impedimentos en la ley. Entonces, ¿qué se requiere para hacer el testamento? Únicamente la voluntad, llevar una credencial de lector, ir ante un notario. No se requiere más. Bueno, obviamente una noche antes, pensar a quién le quiero heredar lo que yo tengo, lo que yo poseo. Es todo, es la voluntad nada más de ¿No ir necesitas llevar testigos? No se requieren testigos, se reformó la ley para que no hiciera con testigos, porque era muy complicado. Antes se requerían 3 testigos, pero era muy complicado. Luego resultaba que los testigos iban y comentaban y le decían al hijo, a la hija, oye, fíjate que fui con tu papá, pero resulta que no te dejó nada. Se armaban ahí los problemas familiares antes de que la persona falleciera. Entonces se optó que únicamente la voluntad, con una identificación y ante el notario. Muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta, Raimundo Rosete, no sé, para ya ir cerrando. Pues, ¿cómo ves la situación política en Veracruz? ¿Cómo la sientes? Con efervescencia. Ajá. Normal, natural, diría yo. Aquí hay un deporte profesional.
en los cafés sobre todo, y puede uno ir a cualquier café, a cualquier café, en Veracruz, en Coatzacoalcos, en Tuxtla, en Poza Rica, en Pánuco, en Tantoyuca, aquí en Jalapa. ¿Cuál es el deporte preferido? Pues hablar mal ¿de quién? Pues de los que están en el poder. ¿Y quiénes están en el poder? Pues el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República. Lo bueno de este deporte... O hasta del secretario de gobierno. O hasta del secretario de gobierno también, ¿por qué no? Aunque yo no he escuchado que hable muy mal de ti. No, o sea, digo, a lo mejor, no pero bueno, es válido también, ¿no? Porque la gente luego se expresa, y sí quiero comentarles eso, hablando de la expresión. Es decir, vino, por ejemplo, el padre Solalinde. Coincide que yo estaba en Veracruz en una reunión con el Ejército de la Armada, precisamente para ver toda la cuestión de las fiestas patrias y todos los asuntos pendientes y todo. Y había quedado con unos amigos ir a tomar un café a la parroquia, normalmente lo que hace uno cuando va a Veracruz, ir a la parroquia. Y ahí me entrevistan y les pongo el ejemplo exactamente ese, de que tan existe libertad de expresión y que el gobierno de Estado la garantiza, que el padre Solalinde puede venir a Veracruz, decir lo que quiera, hacer lo que quiera y expresar lo que quiera sin que nadie lo moleste. Y hay muchos periodistas como ustedes que publican lo que quieren. Y luego hasta facturan. Por eso, muy bien por eso pues, yo no sé si facturan o no. Lo que sí sé es que cada quien publica lo que quiere. De millón para arriba. Y el Estado garantiza, no solamente garantiza, sino está completamente como una obligación estatal, porque es una garantía constitucional, ¿sí? Que debemos no solamente respetar, sino publicitar, diría yo, porque únicamente con profesionistas serios, objetivos, profesionales, que informen verazmente a la opinión pública, se puede avanzar democráticamente. Sí. De la otra forma no se avanza. Y bueno, a nosotros nos critican, obviamente hay que ver la crítica, a veces la crítica es también constructiva, es positiva, no toda la crítica es mala, o sea, no toda es mala, o sea, siempre hay que verla en el contexto en que ésta se desarrolla. Por ejemplo, volviendo a lo del padre Solalinde, yo dije que no debería hablar de generalidades, que debería decir casos concretos. Hubo una marcha este domingo en la Plaza de la Soberanía en el puerto de Veracruz de los desaparecidos, y obviamente que tenemos que estar atentos y tomar nota, y si es necesario pedir disculpas, pues hay que pedir disculpas, pero iba enfocado en una función de que nos dijera cómo, para poder coadyuvar. ¿Por qué? Porque Veracruz ha sido un estado que no solamente ha ayudado, ha apoyado, y le cuesta al pueblo de Veracruz. Cuando algún migrante se accidenta, lo curamos. Cuando algún migrante lamentablemente fallece y los estados centroamericanos a veces no tienen recursos para repatriarlos, los repatriamos. Cuando requieren seguridad, les damos seguridad. Tenemos muchos albergues por todo el trayecto, donde el gobierno del estado, incluso tenemos una estación migratoria en Acayucan, donde está presente el DIF municipal, el DIF estatal y el DIF nacional, donde se da apoyo, porque hay niños ahí, migrantes también. Yo no sabía que pasaban tantos niños o que llegaban tantos niños. Esos no vienen en el tren, esos vienen por autobús. Y bueno, obviamente es un aviso. Hay que estar muy pendientes de esas situaciones. Lo estoy haciendo por indicación del gobernador Javier Duarte de Ochoa, pero también no se puede generalizar. No se puede decir que no se garantiza la libertad de expresión, no se puede decir que no hay seguridad. Y comentábamos hace un momento de lo que cualquiera de nosotros puede observar un viernes en la zona Veracruz-Boca del Río, donde hay un movimiento económico, donde la gente se mueve, transita, va a los bares, a los restaurantes, en fin, anda la gente tranquila y segura. ¿Que tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorar, es cierto también. Muy bien, pues hemos llegado al final de su programa Polaca a la Veracruzana. Ahí te marco ahorita. Y le agradecemos al secretario general de Gobierno, el doctor Flavino Ríos Alvarado, por habernos acompañado. Ya la chamba lo está llamando, ya está recibiendo llamadas a su celular. Y mira, muy a las 5 de la mañana, creo que te paras, nos habías dicho, ¿no? Al inicio del programa. Los lunes sí.
Los de martes en adelante a las 5:30 o 6:30 de la mañana. ¿En promedio cuántas horas duermes? Fíjate que es una ventaja ser de la tercera edad, porque ya duerme uno menos. 5 horas y media, duerme uno menos, la verdad. O sea, no necesita uno dormir mucho, duerme uno menos. Muy bien, muy bien. Y descansa uno bien. ¿Tomas vitaminas? A lo mejor tiene uno temor de no despertar. ¿Tomas vitaminas? No. ¿Café? No. Café, La única no. vitamina que se suministra es la vitamina P de la política. Yo creo que en el caso de nosotros, los que somos del sur de Veracruz, pero puede aplicar a cualquier niño o niña de clima tropical húmedo, inhóspito, insalubre, que nos dieron todas las enfermedades habidas y por haber. Quedamos vacunados. Antes de los 10 años, sí. Hasta paludismo. Paludismo, difteria, tosferina, tétano, rubiola, sarampión. Viruela. Todo, viruela, todas nos dieron. Menos chikungunya porque No, todavía no existía. Ni el dengue tampoco existía todavía. Ajá, no había dengue en esa No época. había dengue. O sea, pero te daban todas y después de los 10 años, si ya las librabas, ya las libraste. Ya. Sí. Quedabas inmune, eras inmune a Estamos todo. inmunes a todo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Piquete de Nauyaca. La Eso solamente mordedura. con un antídoto. Muy bien, interesante charla, la verdad, y te Gracias. agradecemos mucho que nos hayas No, es un acompañado placer. Flavino Ríos Alvarado. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Raimundo Jiménez. Ya, Gracias lo a bueno todos. fue que sentí calor ya lo último. Al final, ¿verdad? Manuel Rosete, también muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta poco más de una hora aquí en Polaca, la Veracruzana. Tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche. Buenas noches, que descanse.